Bueno, la idea de hoy es que sigamos profundizando, hablando de este tema del camino espiritual y agradeciendo y recibiendo la palabra de Jesús desde otra parábola que vuelve a traernos y que vuelve a mostrarnos de qué se trata el camino de la conciencia y el camino espiritual. Por supuesto, esto que les traigo yo son interpretaciones que son, como ya hemos hablado, son interpretaciones más profundas de lo que nos han enseñado simplemente en la iglesia, en la religión, que nos ponen en responsabilidad, ¿sí? Siempre recuerden que les traigo que en realidad cuando Jesús habló desde las parábolas y trajo todos estos mensajes, siempre nos está hablando individualmente. ¿Sí? Nos está hablando de nuestro propio proceso. Por supuesto que todo esto influye en los demás, pero el mensaje directo siempre es de nosotros con nosotros. Y de cómo todas estas palabras nos hacen, es importante que cada una sienta en su corazón cuál es el mensaje que tiene que recibir o que puede recibir o que está recibiendo para una misma, que no tiene que ser el mismo que recibo yo, que recibe Audrey, que recibe Maru, cada una puede recibir su propio mensaje porque la palabra es infinita. Pero como habla en parábolas, a veces no terminamos, no tenemos la conciencia para interpretar y solo tomamos cuestiones literales. Y precisamente Jesús, como hemos hablado en otros momentos, y lo traigo sobre todo por vos, Maru, que estás iniciando este camino acá con nosotras, precisamente Jesús hablaba desde estos lugares de parábola porque para él era importante que cada uno buscara su camino, que cada uno se interesara por conocer más en profundidad su palabra, que no fuera literal, yo te digo a vos qué es lo que tenés que hacer, hace esto, esto y esto, como lo que suele ocurrir en la iglesia, tenés que rezar así, tenés que hacer esto, tenés que ir todos los domingos a misa, porque si no haces eso, te vas al infierno y eso, y queda todo en una cajita. Entonces, lo que se pretende es, yo te voy a explicar el camino espiritual, pero el entendimiento, la búsqueda interior es tuya. Es tuya tanto para vos, para mí, para Audrey, para todo el mundo. Entonces, por eso es que yo les traigo una cierta explicación que podría traer todas estas parábolas, pero no se quedan acá. Y tampoco se quedan en mí. Tienen que ver ustedes qué escuchan dentro, qué es lo que resuena con su alma, ¿sí? Entonces vamos a avanzar y les traje, voy a poner chiquitito acá porque si no me tapo, o a ver si puedo checar esto un poquito más. No, porque también las quiero ver. Bueno, cualquier cosa, levantan la mano o no las voy a ver porque voy a achicar la pantalla. Ah, ahí está. Si levantan la mano en la cosita de reaccionar, las veo. O abren el micrófono, porque así naturalmente no las voy a poder ver. Bueno, la parábola que esta semana pregunté, porque también quiero que sepan que tengo, acá les voy a mostrar, tengo este libro que si bien está, a ver, no sé si lo ven ahí, es casualmente yo este año tengo una conexión muy fuerte con Jesús de muchas cosas que me fueron pasando, que creo que les he contado en su momento. Y cuando llegué a este hostel, casualmente, ¿con qué me encuentro? Con un libro donde tienen todas las palabras y las parábolas de Jesús. Entonces me lo adueñé un poquito, está en portugués, me lo adueñé y siempre abro cuando necesito un mensaje, cuando quiero una palabra, cuando simplemente quiero conectar con la energía de él a la mañana. Solo conecto y abro una página y leo lo que ese día me quiere decir. Entonces, esta semana, como suelo hacer, también pregunté qué necesitábamos escuchar juntas como grupo acá, de qué quería o qué necesitaba o quizás ustedes necesitaban recibir, no lo sé. Simplemente salió esta parábola y por eso preparé la clase desde este lugar y con esta parábola en particular. Así que esta parábola es la parábola de los dolores, es de Mateo 24, versículos para adelante, y vamos a ir como
sacándole las capitas a cada frase. Entonces voy a leer. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para dar testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, si leemos así, parece que se viene el apocalipsis, que va a haber guerra, que todo va a ser destrucción, y de hecho de eso hablan muchas religiones, ¿no? Con esto del fin del mundo, y que va a caer fuego del cielo, y que va a quemar a todo el mundo, y lo entendemos de una manera literal. Como les dije, Jesús no hablaba de manera literal, de hecho casi ni con sus apóstoles, hasta cuando les explicaba, no les explicaba muchas cosas directamente. Y aquí está hablando, o por lo menos lo que yo les vengo a traer hoy, es del camino de la conciencia. De qué va a pasar desde el momento en que algo en nosotras se empieza a mover para esa conexión espiritual, para esta venida del Cristo en nosotras mismas. No es alguien externo que va a venir de afuera a salvarnos cual superhéroe. No, está hablando del Cristo interno, de nuestra conciencia, con la conexión con nuestra alma. ¿Y cuándo va a venir? Porque lo que le están preguntando a Jesús precisamente es ¿cuándo vas a venir? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en tu segunda venida supuesta, que hablaban en esa época? Cuando vos vengas por segunda vez, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que venís? ¿Qué va a suceder? Y él les dice, mirad que nadie os engañe. ¿Qué está diciendo? No miren afuera, no escuchen lo que está pasando afuera, porque muchos vendrán en mi nombre. Muchas cosas o sea, fíjense que en este mundo terrenal, cuánto valor le damos a las cosas materiales, ¿no? Pero no solo materiales que usamos, sino a las personas, a las cosas que acontecen y que vivimos en este mundo de carne y hueso, ¿no? ¿Cuántas cosas nos obnubilan la mirada y nos dicen, y idealizamos, idolatramos a cuantas cosas materiales, sea la que sea, y estoy hablando desde este nivel de conciencia material, ¿no? Y no por demonizar, simplemente por cuánto valor le damos a nuestro ego, por ejemplo, a defender quiénes somos. Estamos idolatrando esta parte terrenal. Cuando nos aferramos a eso, decimos, no te dejes engañar por todo eso que ves, por todo eso que escuchás, por todo eso que pensás que sos, por todo eso que te quieren decir desde afuera. No te dejes engañar, porque vendrán muchos en mi nombre. Y ahí fíjate, estás idolatrando lo material creyendo, poniendo, endiosando eso, ¿no? Mirad que, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. O sea, mis creencias, todo mi ego, yo soy el Cristo, yo soy el que mando, yo soy el que decido.
Yo me tengo que defender y yo tengo que atacar. Y a muchos engañarán. Muchas veces, muchas personas van a estar aferradas a su ego, van a ser engañados, van a creer que son eso que creen ser. Y oirán, y oiréis rumores de guerras y rumores de guerra. Mirad que os nos turbéis. Bueno, esto ya está hablando de una segunda etapa también, de que cuando las guerras son internas, son con nosotros mismos. ¿Cuántas veces tenemos cuando nos empezamos a dar cuenta de cómo funcionan algunas cosas de manera espiritual, empezamos a tener conflictos internos también, ¿no? De quién soy, pero yo pienso una cosa y quiero hacer otra, y empiezo a tener guerras internas, ¿no? Como a muchas veces se dice el diablito y el angelito que me habla, lo que quiero versus lo que puedo, lo que no puedo, lo que creo que puedo con lo que... Y todo se empieza como a tener guerras y empiezo a tener mucho conflicto interno, ¿no? Muchas crisis internas de desidentificación, ¿no? Porque es un reino contra otro, el pensamiento versus la emoción, y esto yo no lo debería sentir, y yo debería ser de otra manera, y por qué me pasa esto, y por qué me hacen esto, y si yo no soy así, y todas son esas guerras y rumores y conversaciones internas que me sacan del foco y me vuelven a poner acá parada en el ego, ¿no? Por miedo. Mirad que os os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, ¿no? Va a aparecer la espiritualidad versus el ego, ¿no? De alguna manera. Todo eso tiene que acontecer, tiene que haber una revolución, un movimiento interno para que yo pueda decir, ok, de todo esto, ¿qué elijo? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero vivir? Necesito. Y cuando eso pasa, muchas veces necesitamos que haya peleas, tanto internas como externas, que haya crisis en la familia, carencias, enfermedades. ¿Para qué? Porque algo está diciéndome en la vida, me está moviendo. Porque fíjense qué es lo que pasa con el agua, por ejemplo, cuando se mantiene estancada, quieta, se pudre. Entonces, la vida, el Espíritu Santo, Dios, quiere mover las aguas, necesita mover las aguas para precisamente purificar. Fíjense qué pasa con los ríos, cuáles son los ríos más puros, los ríos que más caídas tienen, que más golpes, que, que más movimiento tienen. Si ustedes toman agua de un río, mientras más arriba, más caída tenga esa agua, más pura es. Ahora, si tienen un riachuelo estancado, no tomarían agua de ahí porque no está purificada, al contrario, está contaminada. Entonces, fíjense cómo la naturaleza también nos muestra esto. Eso pasa en nuestro interior. Necesitamos revolver, revolucionar, mover, que se muevan nuestras aguas, nuestras emociones, para poder purificarnos, porque ese es el fin último, ¿no? Purificar todo eso que creemos que todo eso estancado que tenemos dentro, que no nos permite elevar nuestro nivel de conciencia. Entonces, siguiendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos eh, de todas las gentes por causa de mi nombre. A mí esta frase me resuena como cuántas veces el hecho de elegir un camino espiritual, de conectar con nuestra alma, de elegir quiénes queremos ser, cuántos conflictos nos traen con otras personas, ¿no? Nuestras familias, nuestros amigos, personas que antes eran más cercanas comienzan a separarse, que ya no conectamos, y esto no tiene que ser muchas veces de manera de pelea y guerra, simplemente que la energía se va separando y quizás a una persona que yo antes conectaba muy bien, hoy ya no conecto y viceversa, y todas estas cosas se empiezan a mover. Y muchos tropezarán, porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando esto pasa, me da miedo porque me estoy quedando sola, ya no conecto, tengo mucha soledad. ¿Qué pasa si pierdo a mi mamá? ¿Qué pasa si pierdo a mi papá? ¿Qué pasa si pierdo a mi hermano, mi hijo? Entonces, claro, no, es el precio desde este lugar físico es muy alto. Entonces, ¿qué pasa? No, no, mejor dejo todo esto, me olvido, me tomo la pastillita roja, ahora me tomo la azul, no sé qué, como Matrix,
y vuelvo porque no quiero pasar por eso. Y fíjense, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas veces el miedo hace que este amor y esta conexión se enfríe. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto hemos hablado con, bueno, con todas individualmente, de la importancia que es que tiene seguir avanzando. Que los obstáculos, cada vez que nosotras necesitamos y queremos hacer un cambio real, nuestro ego, el universo, lo que sea, como lo quieran llamar, que no es lo mismo, pero digo, no les digo, es el universo o es el ego o es, no, o sea, no tengo esa capacidad de darle certeza de qué es la vida, la energía misma, la inteligencia que nos guía constantemente, pone obstáculos. Pone obstáculos porque vos necesitas reforzar, entrenarte en ese proceso. Es como si quisieras andar en bicicleta, por ejemplo, y te caíste la primera vez y no te subís nunca más. No, entonces no querías aprender en bicicleta porque caerte es parte de ese proceso. Te vas a caer una, dos, tres, cuatro, pero un día te vas a levantar y ya no te vas a caer. Y quizás te vuelvas a caer, pero ya no va a ser seguido, ya va a ser distinto, ya va a ser en un terreno diferente, algo va a cambiar. Pero lo importante es que sigas adelante. Porque cuando vos volvés al camino anterior como te olvidás, o no es que te olvidás, sino que bueno, listo, lo dejo, no quiero seguir con esto, no va, lo que sea, es que en realidad entonces no querías tanto lo que decías querer y preferís quedarte donde estás, donde sea que estés, no importa, no es por juicio, sino decir, bueno, porque también es válido decir, ok, no, yo todo esto es mucho para mí, no es mi momento, que también es súper perfecto, quizás no lo sea en esta vida, quizás no lo sea nunca, o sí, quizás lo sea más adelante, pero me vuelvo a conectar con quién yo quiero ser y qué es lo que quiero hacer. Y si yo quiero algo de mi vida, sea lo que sea, y no lo tengo hoy, es porque no estoy preparada para tenerlo. Entonces, ¿qué necesito? Prepararme para tenerlo. Y cuando hablo de tenerlo, no hablo solo de las cosas materiales, hablo de un nivel de conciencia, de un nivel de paz, de un nivel de conexión, relaciones, lo que sea que quiero. Si yo estoy teniendo esto, es porque todavía no estoy preparada, porque todavía no me entrené lo suficiente y no dejé ir lo que necesito dejar ir, que me hacen de obstáculo para llegar a donde quiero llegar. Entonces, las cosas, como hoy hablaba con Maru y decía que la vida es una escuela, si yo quiero recibirme de médica, voy a tener que pasar por la universidad. Voy a tener que hacer, no sé, abrir cadáveres, voy a tener que diseccionar, voy a tener que experimentar con sangre, voy a tener que hacer un montón de cosas que, bueno, muchas de ellas quizás no van a ser agradables, pero que me van a ir preparando para que cuando pase ese proceso pueda ser médica. Bueno, en la vida pasa exactamente lo mismo. Yo necesito pasar por lo que estoy pasando o por lo que la vida me presenta para entrenarme para ser quien quiero ser, para quien vine a ser muchas veces, porque ni siquiera eso muchas veces sabemos, tenemos conciencia de quiénes vinimos a ser. Sí hay un propósito elevado que es elevar la conciencia de nuestra alma, conectar con nuestra espiritualidad, que ahí tenemos, pero cada una después necesita de eso y se conectará individualmente con su propia energía para entender cuál es el propósito más específico. Pero si vamos a nivel general, es lo único que le importa a tu energía, a tu alma y a Dios, es que evoluciones. Y cuando vos evolucionás, evoluciona todo el mundo. O sea, cuando sana Rosy, sano yo. Cuando sana Audrey, sano yo. Cuando sana Maru, sana Rosy. Y así con todo el mundo. Entonces, el trabajo que estamos haciendo, si bien lo hacemos individualmente, también repercute y influye
ayuda, eleva. Cuando nosotras elevamos nuestro nivel de conciencia, elevamos la conciencia del mundo. Y ese es nuestro propósito y es el propósito de Dios más elevado. Entonces, muchas veces perdemos nuestra energía intentando salvar a otros y conectar con, hacer cosas para otros y nos olvidamos de nosotras mismas, cuando el verdadero, la mejor forma de ayudar a las otras personas es siendo mejores nosotras, mejores no desde un lugar de juicio, sino elevar nuestra conciencia, conectar con esa energía, entender el propósito de la vida y de nuestra existencia. Y cuando nosotros sanamos nuestros propios dolores, ayudamos a nuestra familia, ayudamos desde lo que sea perfecto y desde lo que nuestra energía y el otro esté preparado para recibir. Pero solo podemos ayudarnos a nosotras mismas y desde ahí acompañar a otros. ¿Sí? Entonces es muy importante. Entonces el que persevere hasta el fin, porque esto en este mundo terrenal y de apego que tenemos con nuestras familias, con nuestras cosas, con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con todo esto que podemos tocar y sentir con nuestros sentidos, tenemos un apego muy grande. Entonces, este proceso de transformación se siente doloroso, de muerte, porque precisamente lo que nos invita y nos lleva es a liberarnos del apego a lo material. Y eso no quiere decir que no tengas que tener cosas, no, porque son vehículos, los necesitamos para esta vida terrenal. Por eso después nos vamos, nos desencarnamos y la casa queda acá, el auto queda acá, las personas quedan acá, todo queda acá, porque solo es un vehículo que en otro plano no nos sirve. Nos sirve solamente en este plano. Y son valiosos y son necesarios. Ahora, una cosa es entender que son un vehículo necesario para que nuestra alma evolucione para un proceso más elevado, y otra cosa es creer que somos el vehículo, que somos este cuerpo, que somos esta existencia y nada más. Rosy, te voy tenés activado el micrófono. Se está escuchando un poquito de ruido de fondo. Si podés desactivar el micrófono, si no, lo hago yo. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, teniendo en cuenta esta parábola y todo lo que venimos hablando hasta ahora, vamos a resumirlo un poquito, teniendo en cuenta, vamos a darle cierta estructura a todo esto para entender que Jesús de alguna manera también está hablando del camino espiritual, de las etapas y del proceso que nosotras mismas, nosotros mismos como humanidad, vivimos con nuestra alma. Entonces vamos, él está hablando de las etapas del camino espiritual, ¿no? De cómo el Cristo en nosotros, cómo nos vamos a dar cuenta que él viene, que nuestra conciencia se expande, cómo es el proceso que vivimos para darnos cuenta que estamos conectando o que es momento de conectar con esta inteligencia interior que nos impulsa al camino de la conciencia, al camino espiritual. Entonces, la primera etapa se dice que es el llamado, obviamente que esto es una estructura solamente para darle información a nuestra mente, no tiene que ser necesariamente así, no tienen que ser solo tres, pueden ser infinitas, como tantas interpretaciones haya, pero les traigo aquí una parte de esto. Entonces se dice que la etapa 1 es la del llamado, ¿no? En este momento generalmente surgen las crisis, hay una intuición, puede ser una crisis por algún problema que tengo, pero también puede ser una intuición. Hay personas que no necesitan pasar por cosas muy fuertes y muy dolorosas para conectar con esto. Ya vienen quizás por la evolución de su propia alma, ya vienen con cierta información incorporada, o la familia que tienen, o los aprendizajes que tienen, que algo empieza a moverse adentro de ellos y empiezan a conectar con este mundo o por una información que les llega y la toman, la pueden escuchar. O el deseo de algo más. A muchos se preguntan, ¿no? Esto no puede ser solamente lo único que hay en esta vida, en esta tierra. O sea, es como esa necesidad, esa búsqueda interna, ¿no? Y entonces muchos escuchan ese llamado desde diferentes ámbitos y por lo general cuando surgen las crisis y son los dolores somos las personas que por ahí estamos tan aferradas inicialmente a todo lo que es tan material que por ahí no estamos escuchando porque la vida nos está llamando todo el tiempo, pero a veces no tenemos eh, de alguna manera los oídos para escuchar en el momento. Y generalmente
necesitamos de estar dentro de nuestro proceso de aprendizaje, pasar por algunas crisis para poder darnos cuenta que, bueno, como agotarnos y decir, no, no, esto no, yo no puedo seguir viviendo así, quiero otra cosa. Entonces, en este punto, cada persona se enfrenta a su principio de dolores, donde surge una insatisfacción o desconexión que nos impulsa a buscar algo más. Algo tiene que haber más allá de todo esto. En Mateo 24, Jesús puede estar hablando del comienzo del despertar de la conciencia, donde surgen crisis internas, guerras, enfermedades, hambre, que nos sacuden a un nivel personal, ¿sí? Esto pueden interpretarse como los conflictos y dolores de nuestro ego, que en cierto sentido tienen que suceder. Vieron que Jesús dijo, no teman, esto es parte del proceso, es necesario que suceda. Pero ese no es el fin, dice Jesús, lo que leí anteriormente. Tiene que suceder para despertar nuestro verdadero ser, para que esas aguas se muevan, para que toda esa agua precisamente se purifique, nuestro interior se purifique, nuestra alma se purifique. Ahí está. Cuando en el versículo 7 habla de las naciones y reinos que se enfrentan, puede verse como partes internas de nosotras mismas, las áreas donde nuestras creencias y deseos están en conflicto. Esto es lo que hablamos recién. Estas crisis son necesarias para avanzar y existen porque muchas veces sin ellas no escucharíamos el llamado a la transformación, a la transmutación de nuestro propio ser terrenal, totalmente controlado por el ego, al espiritual de la conciencia. Tengan en cuenta que cuando sufrimos, sufrimos porque no aceptamos lo que es, porque creemos que lo que está pasando debería ser diferente, que nosotros no nos merecemos esto, que las cosas deberían ser distintas, que cómo no se da cuenta, pero que si es obvio, pero por qué si yo hago esto me pasa esto, etcétera. Entonces, en esa conversación de apego a mi ego, al ego, a la material, es que me olvido del aprendizaje que viene esa situación a mostrarme y de lo que yo necesito aprender y modificar para precisamente transmutar ese ser terrenal para pasar al espiritual de la conciencia y liberar y purificar, esta palabra está bastante hoy, purificar, limpiar todo lo que necesita ser limpiado para elevar mi conciencia. La etapa 2 ya es después de que las aguas se movieron, de que paso por las crisis, y esto no es lineal. Entiendan también, y esto se los quiero aclarar, que el proceso espiritual no es lineal, ¿no? No es que salgo como una carrera, como voy a hacer una carrera, salgo de la meta para llegar a otra meta puntual, y bueno, una vez que llegué ahí, listo, me subo al podio y mi vida es perfecta. No, 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 no funciona así. Precisamente la vida, o sea, el crecimiento espiritual va en espiral ascendente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a vivir ciertas crisis en esta etapa, ¿no? Niveles de conciencia eh, más elevados, ¿no? Y no es más elevados porque son más altos, o sea, elevados también es una manera de decir como más conectados con lo etéreo, con lo espiritual, ¿no? Pero en definitiva, cuando hablamos de conciencia, vamos para adentro más que para arriba, ¿no? Es mientras más profundo puedo entrar en mí, mientras más conexión con la profundidad de mi ser, ¿no? Es cuanto más se expande mi conciencia. Mientras más profundo voy, más se expande. Pero son cuestiones solamente para comprender. Entonces, les decía del camino espiritual, de la conciencia. O sea, yo voy a estar en este nivel hoy pasando una serie de eventos, crisis, guerras, esto que hablábamos antes, ¿no? Hambre, enfermedades, que son estas crisis internas que yo tengo en mi vida en general, las vivo desde un nivel de conciencia, me afectan de determinada manera.
Cuando yo atravieso esa etapa, no sé si me ven acá, cuando yo atravieso esa etapa, no es que eso que vivo no lo vuelvo a vivir nunca más. Es probable que lo vuelva a vivir, pero ¿qué pasa? Esto que sucede, yo ya no soy la misma, ya tengo incorporados aprendizajes del nivel anterior. Entonces, estas mismas situaciones van a volver a pasar, pero yo las voy a empezar a mirar de una manera distinta. Y seguramente necesito entrenarme, seguir aprendiendo cosas por las cuales eso vuelve a pasarme, pero yo, a medida que voy creciendo y evolucionando, esto empieza a tener menos poder. Ya me quedo menos aferrado a ese dolor, ya el sufrimiento se va más rápido, se disuelve más rápido. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy apegado o empiezo a entender que cada cosa que sucede en cada nivel de conciencia me está queriendo traer un aprendizaje. Entonces, cuando puedo incorporar ese aprendizaje, ya esa información no es necesaria en mi campo, en mi vida. Entonces, las cosas vuelven a pasar, no es lineal, es en espiral ascendente. Y mientras más trabajo yo en mi espiritualidad y autoconocimiento, más se eleva mi conciencia y menos poder tiene todo lo que antes me hacía sufrir en este nivel de conciencia. Puede que siga doliéndome muchas cosas, pero no van a tener el sufrimiento y el apego, el aferro que yo tengo cuando estoy en este nivel que cuando estoy en este nivel. Entonces, cuando hablamos del nivel de purificación es cuando estas cosas suceden y yo voy incorporando el aprendizaje y voy limpiando las emociones, voy limpiando los pensamientos, voy limpiando todo ese ego que me aferra a las cuestiones que yo creo que son como son. Y se nos pide que purifiquemos y liberemos aquello que nos impide crecer, ¿sí? Este momento está marcado por la lucha interna y los conflictos externos, ¿no? Es quién quiero ser, quién soy versus lo que se me presenta afuera, lo que se me exige como sociedad, lo que se me exige en la familia, como lo que se me exige como persona, versus quién quiero elegir ser, quién siento ser, lo que otros me dijeron, las creencias que tengo que se me empiezan a como hacer de fricción. Esto que yo siento no coincide con lo que me dijeron toda la vida, quién quiero ser, qué significa ser una madre, qué significa ser una amiga, qué significa ser un hijo, qué significa una familia, qué significa una pareja para mí, y de repente no es lo que quiero, etcétera, etcétera. Empiezan a cuestionarse y a empezar a revolucionarse todo internamente. Entonces dicen, este momento está marcado por la lucha interna y los conflictos externos. Como se menciona en el pasaje, oiréis de guerras y rumores de guerra. Y se expresa a través de los terremotos y pestes, movimientos, enfermedades, síntomas que representan crisis emocionales y espirituales. Durante esta fase nos enfrentamos a los patrones de pensamiento y emociones que nos limitan y buscamos limpiar aquello que nos impide avanzar. Es muy común que en esta etapa, cuando esto pasa, que pasemos por esto que llamamos muchas veces la noche oscura del alma, ¿no? Donde pasamos momentos de oscuridad muy profundas, donde no entendemos nada de lo que estamos viviendo, sentimos un vacío muy profundo, pero luego de haber transitado eso, donde muere lo que tiene que morir, la información llega, conecto, vuelvo a vivir, vuelvo a sentir esa liviandad, vuelvo a sentir recibí lo que necesitaba recibir y a partir de eso mi conciencia se elevó, ¿no? Es como las contracciones propias de las que son mamás, por ahí lo entienden más, las contracciones propias de un embarazo, ¿no? De parir, de dar a luz, precisamente. Cómo está el feto en oscuridad y cuando se está gestando todo eso de adentro y cuando tiene que nacer, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a hacer contracción, ¿no? Contracción, dolor, fuerza, ¿para qué? Para que eso tenga la dilatación, la fuerza y la energía necesaria para dar a luz. Y eso es lo que pasa en la noche oscura del alma. Se empieza a contraer nuestro ser para que muera todo lo que tiene que morir y que nazca un nuevo ser con la energía suficiente, con la purificación, con la limpieza necesaria para esa nueva etapa en la vida y la conciencia de la persona. Entonces, vuelvo a traer estos ejemplos de la biología y de la naturaleza para que vean que
tenemos información constantemente en nuestra mano para entendernos, solo necesitamos empezar a observar y aprender. Entonces, el discernimiento espiritual que habla en el versículo 4 y 5 dice, mirad que nadie os engañe. Simboliza la importancia de buscar la verdad dentro de uno mismo y de discernir entre los mensajes externos que pueden alejarnos de nuestro propósito. Y la etapa 3 de integración habla de la persistencia y perseverancia, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto que les decía, si vos podés pasar por esos, incorporar el aprendizaje que toda esta presión, este dolor, estas fuerzas, estas crisis aparecen, vas a poder ver la salvación, ¿no? Y no como algo fijo, sino la luz, dar a luz este nuevo ser que te permite seguir creciendo, seguir evolucionando y seguir viviendo, ¿no? Entonces, por eso hablamos muchas veces de que este camino, más allá de que cada proceso sí tiene un límite, depende de lo que hace cada uno, el proceso personal, el de cada una de ustedes, una vez que pueden conectar con esto, es para toda la vida. Porque una vez que empezamos a ver ciertas cosas, no podemos dejar de verlas. Entonces, hoy nos toca estar juntas acá, pero quizás mañana cada una necesite otra cosa. Yo quizás necesite otra cosa. Todos vamos a necesitar otra cosa, otro camino, por otro lugar. Y es sano y es perfecto que eso suceda. Pero después, pero lo que sí tiene que quedar claro en cada una de ustedes que la responsabilidad de este camino es de cada una de ustedes. No es mío, por ejemplo, que poniendo el ejemplo de que yo hoy estoy acá mostrándoles. Yo estoy siendo parte del instrumento que ustedes están eligiendo hoy para mostrarles un posible camino. Pero las que eligen cómo caminar, qué hacer, por dónde ir, siempre son ustedes con ustedes mismos. Y lo que yo intento desde este lugar es que aprendan a mirarse, a entender cómo funcionan, para que no se dejen engañar y aprendan a confiar en ustedes mismos. Porque eso es lo que nos ha limitado y nos han enseñado, a que siempre tiene que haber alguien que me diga lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, porque yo no confío en mí. No sé quién soy, no sé para dónde voy. Entonces lo que estamos haciendo acá es precisamente que cada una pueda nutrir esa autoconfianza, conectar con su ser, con su interior y elegir y confiar en que cada una de ustedes tiene la inteligencia necesaria, suficiente para saber cuál es su camino, sin que nadie les tenga que decir nada. Pero para eso necesitan limpiar y purificar todo lo que hoy no les permite ver y sentir eso. Y entender el camino de autoconocimiento y de la transformación personal, la perseverancia es clave para integrar y superar cada fase de dolor y alcanzar una verdadera evolución. Un propósito mayor, que habla el versículo 14, dice, la enseñanza de que este proceso de transformación y búsqueda de la verdad sirve para un propósito más grande, predicar el Evangelio y presenta o representa cómo nuestro trabajo interno y nuestra paz inspiran y tocan la vida de otro, que es esto que les decía antes y que hablábamos hoy más temprano. Somos alumnos y también somos maestros al mismo tiempo. Todo el cambio que nosotros podamos hacer en nosotras mismas inspira y toca, influye en la vida de los demás. Pero no porque yo lo voy a imponer, sino porque por energía, porque es parte del proceso de aprendizaje de cada uno, voy a conectar siempre con las personas perfectas y yo puedo acompañar, enseñar y apoyar a otros sentada en una oficina, en una computadora, limpiando un baño, cocinando, lo que sea, donde sea que estoy, porque no depende de lo que yo hago, del rol que tengo, sino de quién soy mientras hago ese rol. Y mi energía, con qué energía la hago, desde qué lugar. Y eso es y cuando yo expando mi conciencia, ayudo a la expansión de los otros, porque
aprendemos como siempre, como los niños, ¿no? Por lo que vemos, por inspiración, por, por conexión. Yo no le puedo decir a mi hijo no mientas y después que me escuche mentir. Estoy siendo incoherente. Bueno, en la vida entre los adultos pasa exactamente lo mismo. Yo no les podría estar mostrando todo esto si yo no tuviera mi propio camino también, que por supuesto no quiere decir que sea ni una iluminada ni mucho menos, pero hay un proceso que me permite a mí, más allá de leerte estas palabras, de sentir lo que estoy diciendo. Y desde ahí entiendo que hay una conexión mucho más profunda de lo que pueda llegar a salir de mis palabras. Es una energía que conecta o no conecta con ustedes. Y eso va más allá de quién yo soy a nivel físico acá. Entonces, ese es nuestro objetivo. No necesariamente tenés que ser una coach, por decirlo, porque es esto lo que quiero decir, ¿no? No tenés que ser una coach, no tenés que ser una maestra espiritual, no te tenés que ir a sentar en el medio del Tíbet a meditar para enseñarles a otros. No, desde donde sea que estés y con lo que haces cada minuto de tu vida, cada vez que, no sé, salís a la calle y saludás a alguien, cada vez que tenés una conversación con la de la verdulería o con quien sea, cuando estás sola en tu casa y elegís, en lugar de ponerte un noticiero, escuchar algo que eleve tu conciencia o conectar con tu propósito, lo que sea. Y eso va a depender del nivel de conciencia en el que estés y de cuánto quieras avanzar. Y ninguna va a ser ni peor ni mejor. Va a depender de tu propio camino y de tus elecciones. Entonces, como para dar ahí un cierre, las fases del camino espiritual que comprende el proceso de evolución es este despertar inicial, la llamada a la transformación y purificación, estas crisis que hablábamos inicialmente, que aparecen para mostrarme que hay algo más, que hay algo que tengo que hacer. Entramos después cuando empezamos a buscar, ¿no? Empezamos a buscar, a leer libros, a escuchar podcasts, a tener este tipo de talleres, cursos o no sé, tomaremos sesiones con psicología, con lo que sea. Empezamos a entrar en una etapa de autoconocimiento, de comprensión y de entender que hay algo para sanar. Me responsabilizo, porque esto creo que es lo fundamental que necesitamos hacernos cargo de alguna manera, por decirlo de alguna forma, que es la responsabilidad. Entender que nadie me hace, ni yo le hago nada a otros, que siempre me lo estoy haciendo a mí mismo. Y ahí, a partir de esa toma de responsabilidad profunda, es que empiezo a reconocer y puedo sanar y transformar esa sombra que lo único que viene es eh, a mostrarse para ser iluminada, ¿no? Porque se trata de eso, de darle luz a esas partes oscuras que yo, y no oscuras porque sean malas, sino oscuras porque están ocultas, porque no las veo, porque están en la sombra, en mis propias sombras, las que tapé y oculté. Entonces, lo que la vida me pide es, no hay mal ni bien, no hay lindo ni feo, no hay mejor ni peor. Todo es perfecto y forma parte de mi propia completud. Tanto la luz, lo que me gusta mostrar de mí, lo que les muestro a los demás, como todo eso que tapo. Y ambas partes forman parte de mi totalidad, de la totalidad perfecta que somos. Pero primero necesito entrar en esos lugares donde no quiero entrar para poder darles luz y amor a todas esas partes. Y después la tercera etapa, una vez que ya pasé por la purificación, por estas crisis internas, autoconocimiento, la integración y la expansión de todo eso que vine a aprender, o sea, precisamente esto que les decía, unir la luz y la sombra en plenitud. Y esto no quiere decir que llegué ahí, ¿no? Es como si hubiera dado una vuelta en el espiral para pasar a la próxima y a la próxima y a la próxima. Entonces es un proceso que está constantemente y lo estoy viviendo en paralelo. Hay situaciones en las que estoy en crisis, hay otras en las que ya lo entendí, que ya aprendí, en las otras en las que ya no necesito volver a vivirlas porque ya tengo la conciencia suficiente para que no se repitan, pero habrá otras en las cuales, entonces todo eso va ocurriendo al mismo tiempo. Pero es parte del mismo proceso, lo que sí necesitamos es entender que que todo este camino que estoy viviendo es parte del mismo proceso.